para esas dos notas. ¿Qué sucede con el laboratorio? En el laboratorio vamos a hacer rectificadores controlados y no controlados. Los no controlados son con diodos. Eso el laboratorio tiene. Puros diodos, transformadores diodos. Pero los controlados son con tiristores. Ahí necesitan hacer una tarjeta de control para disparar al tiristor, si no, no va a disparar. El diodo no necesita tarjeta de control, ese se dispara solito. Paso. Entonces, la tarjeta de control tienen que ustedes comprar. O sea, tienen que hacerlo. Lo que yo les voy a dar son los materiales que necesitan. Como eso es para la tercera parte, segunda, tercera parte, o sea, de acá, o sea, unos 2 meses será, más o menos. Entonces tienen tiempo para conseguirlo a través del AliExpress o lo que sea, mandarlo a pedir. Eso por grupo. O sea, cada grupo va a hacer su tarjeta de control, no necesitan hacerlo cada uno. No es costoso, así que va a estar al alcance de su bolsillo. No va a haber problema. Entonces yo les voy a dar los materiales, en el Duptic va a estar, ¿ya? Los materiales que tienen que alistar para la segunda o tercera parte, de acuerdo a lo que avancemos. ¿Qué más? Eso es para el laboratorio. Para el TIF. El TIF es teoría, no hay que comprar nada, no hay que invertir dinero, sino, sí, era el otro curso, ¿no? Se han ido. El TIF es teoría, ya no hay que armar nada, no hay que hacer pruebas de prácticas, nada de eso. El TIF, yo lo que estoy planteando para que hagan como trabajo para el TIF es un corrector del factor de potencia. Eso está en el... Sí, ahí está nombrado. Es un corrector del factor de potencia. ¿Qué sucede con los rectificadores? El factor de potencia de un rectificador es bajo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es corregir ese factor de potencia. En teoría nada más. Lo que sí necesitan es simulación, porque eso se les va a pedir para el TIF y también para los laboratorios. Simulación. ¿Qué simulador van a usar? No pueden usar cualquiera porque la universidad no permite. Van a usar si no saben, tenemos que aprenderlo, ¿no? El Plex. Ese es gratuito, lo van a bajar. Yo les voy a dar también en el Duptic va a estar el código con el que pueden escribir a la fábrica y les van a otorgar les van a facilitar un código de acceso. Con eso lo instalan a su máquina y trabaja, ¿no? Entonces, ¿ya lo conoce? ¿Alguien conoce Plex? ¿Nadie ha visto nada? Lo he escuchado en vacaciones, he visto un poco. Solo le he instalado. Plex. Con ese van a hacer el informe de laboratorio. Van a hacer el TIF y probablemente algunos ejercicios que se les deje van a usar el Plex para simularlo, para ver. ¿Para qué creen que se utiliza un simulador? Para no quemar las máquinas, componentes. Antes del laboratorio, supongamos que no vamos a implementar el convertidor. ¿Para qué usaríamos el simulador? Como para testear cómo va a ir el proyecto, si los cálculos están bien hechos. Claro, es para verificar la teoría que están aplicando. No van a hacer al revés, van a simular y su teoría lo van a adaptar a la simulación. Eso no. Primero hacemos teoría, cálculos,
tanta corriente debe pasar por esta carga, digamos, ¿no? Calculamos. Y con el simulador verificas si es la corriente que realmente está pasando, ¿no es cierto? ¿Cuánta diferencia de cálculo a la simulación debe haber? Casi mínimo. 5% más o menos. ¿El porcentaje? Más o menos 5. Más o menos 5. O 1. Mire, la teoría, los cálculos en teoría, los cálculos por lo que vote en el simulador son iguales, idénticos, ya deben ser idénticos. Claro. La precisión es, yo que sé, 0.05% será. O sea, en teoría le sale 10.45 y en la simulación le va a salir 10.46 o 47. O sea, va a ser casi tienen que ser iguales esos resultados, ¿ya? Si eso verifican es porque sus cálculos están correctos. Para eso sirve el Plex, nada más. Entonces, en el laboratorio, por ejemplo, ¿para qué les va a servir? Primero tienen que hacer sus cálculos, después verifican en la simulación y si es así, van a la parte práctica, ¿no? Y en la parte práctica, más bien con el Plex, o digo con el simulador, ¿cuánto varía? Ahí sí más, un poquito más. Que un poquito más, 50% es la diferencia. Es terrible. Acá vamos a calcular 2 amperios y cuando vayan a hacer su práctica le va a salir 1.5 amperios, digamos, o 1 amperio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué creen que haya esa diferencia? Es más real. Estadísticas internas. ¿Y por qué es más real? O sea, ¿por qué la realidad se separa mucho pues, de la simulación? El ambiente. Claro, hay otros factores que no entran, ¿no es cierto? Por ejemplo, la temperatura. La temperatura. La temperatura cambia, las medidas, la medición. Hasta la humedad puede afectar. Hay mucho, hasta el factor humano. O sea, estás cansado y en lugar de 5 vas a mirar 3. Ahí ya está el error, ¿no es cierto? Eso es mucho afecta muchas cosas que la simulación no está, es ideal. Y la parte de teoría igual, es ideal. Pero lo que más afecta no es el cansancio y esas cosas, sino los modelos matemáticos. El simulador, su modelo matemático, ¿cuál es? Ideal. O sea, un diodo lo coloca como un interruptor. Deja pasar corriente, cuando está activado el diodo, deja pasar corriente y no hay ninguna caída de tensión en el diodo. Y cuando está abierto, no hay corriente, no deja pasar la corriente y no hay ninguna resistencia elevada como es en la parte real, o sea, su modelo. Entonces esos modelos son el modelo matemático que usa la simulación es tan ideal que por eso coincide con los datos teóricos, porque los datos teóricos también vamos a hacer eso, vamos a hacerlo todo ideal. Porque si tomamos real, lo pasamos acá 5 años y no van a salir del curso. Esa es la realidad, ¿ya? Entonces, esos modelos reales ya se usan en la calle, o sea, en el trabajo, no acá. Incluso en el trabajo pueden hacer cálculos ideales porque no necesitan ustedes tener la corriente exacta, sino una referencia, cuánto debe pasar por ahí, para no quemar el circuito. Listo. Adicionalmente, los que desean, les voy a dar yo otro simulador, pero ya es más real. O sea, ya utiliza modelos matemáticos más reales y tiene escala. Para los que deseen averiguar, ¿cómo se llama? No averiguar, sino utilizar otro programa adicional, tienen este programa, que también es gratuito. Hay que inscribirse en con el correo institucional. Y ahí les van a enviar un código. Lo bajan con ese código. Ahora, lo que no sé, justo hoy día tengo reunión con ellos, lo que no sé es el código, ese código de activación, qué tiempo tiene. Porque esos son vivos. ¿Tú crees que van un código para toda la vida? No.
En 5 meses murió, o en 3 meses, o al mes murió. ¿Por qué lo matan? Porque quieren que compren. Claro, entonces, ese es el problema. No sé cuánto tiempo nos dará la licencia de activación, ¿no? Pero les doy para que puedan. Este es el Typhoon. ¿Alguien ha escuchado esto? Ese sería el programa. Esta es la marca del programa, el fabricante, ¿no? El programa que tendrían que bajar sería este. No, pueden bajar también el original, o sea, este es el que maneja el equipo. También pueden bajar ese, mejor ese. El otro es el Typhoon Sim, es un simulador de esa marca. ¿Cuál es la diferencia entre los dos simuladores? Mire, el Typhoon Hill es un equipo emulador, ya no es simulador, sino es emulador. ¿Cuál es la diferencia entre un simulador y un emulador? El otro, ya ese sería uno. El simulador usa modelos ideales, o sea, como le digo, un diodo como un interruptor. El emulador ya no, ese ya usa el modelo más real del diodo, por ejemplo, ¿no? Del diodo. Pero hay otra diferencia más importante. El emulador simula en tiempo real. ¿Qué significa eso? Y el simulador no lo hace en tiempo real. Ustedes cuando simulan, dicen, ¿cuánto tiempo le voy a simular? ¿No? Le ponen 1 segundo, digamos. Simulan el segundo y murió el simulador. ¿Sí o no? El emulador es tiempo real. O sea, le dan Enter, está simulando. Ahí pueden ustedes cambiar parámetros, la referencia, cualquier cosa. Y va a ver cómo cambian los resultados. Por eso necesita escala. Este Typhoon Hill, aparte del simulador, tiene una escala. En el escala ustedes tienen que tienen que configurar sus medidores, sus referencias, sus corrientes, todo lo que necesitan para poder cambiar. Entonces el escala eso es más real. Es como los sistemas de control de los sistemas eléctricos están controlando las líneas eléctricas a través de una escala. Cualquier ocurre un cortocircuito, ahí se ve. Corto y debe activarse la protección, digamos. No activa, hay que bajarlo manualmente, yo qué sé, eso ya es otro asunto, ¿no? Sí. En cambio, este Typhoon Hill pueden hacer eso como una máquina virtual, no como máquina real, sino va a generar una máquina virtual y eso va a permitir hacer la emulación. En realidad, esa máquina debe ser real, no virtual. Esa máquina cuesta pues $30,000 para hacer la emulación. ¿Qué cosas pueden emular ahí? Líneas eléctricas. ¿Qué más pueden emular? Un panel, ¿cómo se llama? Un parque eólico, un parque fotovoltaico, se pueden emular. Sistemas de generación distribuida, sistemas de todo eso se puede emular. Con la escala ustedes ven, pero si quieren hacerlo con equipos, como digo, cada equipo creo que vale $30,000. Pero esto le permite a usted, dentro de las opciones, seleccionar no el equipo físico, sino máquinas virtuales. Entonces selecciona eso y va a emular también, pero ya no es tan real, digamos, ya es la zona. Bueno, eso no es para el curso, ¿verdad? Si desean, pueden utilizar ese programa para que puedan, porque eso tal vez les pueda servir para su trabajo.
ya es más real, o sea, para el trabajo. Este programa usa bastante para la designación. Ya, eso sería en cuanto a los simulados. ¿Alguna pregunta, algo que no hayamos mencionado sobre evaluación, avance, los grupos? Todo está claro. Entonces vamos a avanzar con teoría para que puedan dar su examen de eso y otras cositas más, pero ya con esto que hagamos hoy día, yo creo que pueden dar un buen examen. ¿Ese examen dónde entraría? En la nota, por la evaluación. No entra. ¿Sí? No entra. Según la evaluación que hemos dado, o sea, según el sistema de evaluación, ¿dónde entra? No hay. Entonces, sacan 0, no va a pasar nada. Eso es su este, ¿no? Sacan 20 igual. Entonces, ¿para qué sirve? Lo vamos a hacer entrar este examen como ejercicio. Hay unos, ya les dije, 20% de TIF, el 20% de ejercicio, ¿no es cierto? O 30-10, creo que no me acuerdo bien, pero está en el sílabo, ¿ya? Dentro del ejercicio va a entrar ese examen, sería como un ejercicio. Si hacemos un solo ejercicio nada más, esa nota iría como el 20% de. Si hacemos más ejercicios, se va a sacar un promedio de ejercicios. Eso depende de la disponibilidad de tiempo que tengan o del tiempo que pueda que hoy día hagamos algún ejercicio, eso con una nota de ejercicio. Eso es aleatorio, eso no es cierto. Entonces, avanzaremos, o sea, tocaremos este tema de vamos a hacer una introducción. ¿Qué es la electrónica de potencias? ¿Alguien tiene un concepto? ¿Qué entienden por electrónica de potencia? La electrónica, pero de potencia, ¿no? Ustedes han hecho electrónica, analógica, con transistores BJT, con MOSFET, con diodos, etc., ¿no? En circuitos electrónicos 1, en circuitos electrónicos 2. Y electrónica de potencia sería lo mismo, pero en potencia. ¿Es así? Ahora, eso de que el avance, en que se aplica, todo eso lo pueden leer en libros. Acá no hacemos eso. Acá lo que vamos a hacer es la teoría. Entonces, yo diría, o sea, una forma de un concepto de electrónica de potencia, porque este concepto puede variar de autor a autor. La electrónica de potencia se dedica al procesamiento de potencia. Procesamiento, no se olvide. O sea, la electrónica, procesamiento de potencia. O lo que es lo mismo, o no es lo mismo. Procesamiento de energía. A ver, proceso potencia, ¿es lo mismo que procesar energía? ¿Son similares los términos? O sea, cuando dice, el señor dice, la electrónica de potencia está procesando potencia, estamos procesando potencia. Y el otro dice, estamos procesando energía, ¿es lo mismo? Porque uno depende del tiempo.
La energía es general, ¿correcto? Tenemos energía térmica, tenemos energía lumínica, energía mecánica, etc. Eso hay que especificar. ¿Qué tipo de energía? Vamos a procesar, correcto, pero ¿qué energía? Es muy general eso. ¿Que vas a procesar la energía solar o vas a procesar la energía mecánica? No. Entonces ahí sería, si procesas energía eléctrica, es lo mismo. Es lo mismo, ¿ya? Procesar energía eléctrica o procesar potencia son palabras analógicas, análogas. Es lo mismo hablar de eso. Por lo tanto, la electrónica de potencia se dedica a eso, a procesar potencia o a procesar energía eléctrica. ¿Y cómo lo hacen? Tenemos acá corriente alterna. Tenemos acá corriente continua. Tenemos acá corriente continua. Y tenemos acá corriente continua. Si el convertidor de electrónica de potencia convierte la corriente alterna en corriente continua, ¿cómo se llama eso? Es un rectificador. Un rectificador procesa potencia o corriente o energía alterna y lo transforma en continua. Ese es un rectificador. Si nosotros agarramos continua, procesamos esa potencia y lo llevamos a continua, ¿cómo se llama? Inverso. Ah, no, ese no. Todos los nombres tienen eso. Pero si estamos de continua a continua, ¿qué sentido tiene? Tiene sentido. ¿Por qué? No. Aquí, por ejemplo, podemos tener 200 voltios en continua. Y acá, 50 voltios en continua. Estamos procesando potencia. Entonces, hay que convertir eso. ¿Cómo se llama? Convertidor de corriente continua a corriente continua. Y tiene otro nombre. Un nombre así lo llaman. Convertidor de corriente continua a corriente continua. Y el otro nombre, el mismo. Chopper lo llaman. Chopper. Este es en inglés, ¿no? Vamos a poner, chopper. Chopper significa trozar. En castellano sería troceador, un chopper. Eso en electrónica, ustedes saben, en eléctrica en general, ¿no? Siempre las palabras en inglés quedan, no hay que traducirlas. Chopper. No van a... No, pero está en inglés. Chopper es chopper. Así es. Entonces, cuando ustedes procesan continua y lo pasan a continua, tienen si tenemos continua y lo pasan a alterna, ¿cómo se hace? Inversor. Este es un inversor. Y si tenemos alterna y lo pasamos a alterna, ¿cómo se llama? No, en electrónica de potencia ya. También, como dicen, convertidor de corriente alterna a corriente alterna, ¿ya? Pero ahí tiene otro nombre. Convertidor de corriente alterna a corriente alterna. Pero tiene otro nombre más, ¿cómo se llama? Más técnico. Ciclo convertidor. El ciclo convertidor. Entonces, la electrónica de potencia se dedica a eso, a procesar potencia de un formato a otro formato, y esos son las cuatro grandes ramas de la electrónica de potencia. Eso es todo. Ahora, nosotros vamos a hacer lo siguiente en el curso, pero no es real. Dice, nosotros procesamos potencia, está bien. Vamos a agarrar la corriente alterna y lo vamos a transformar en corriente continua, que se refiere al rectificador. Es un rectificador, ¿no? La entrada, como es corriente alterna, puede ser de dos tipos. ¿Cuáles serían? Semicircular. Monofásica. No hay otro. O conocen otro sistema. Bifásica, hexafásica, se puede hacer,
¿correcto? Con un arreglo entre el transformador se puede obtener 6 fases, se puede obtener, etc. Pero No es optimizado. lo que encontramos en lo más común, digamos, es monofásica Y trifásica. Entonces, la entrada puede ser o monofásica o trifásica. ¿Listo? La salida, monofásica, trifásica también. La salida es continua, ¿cierto? Dos terminales. Les produce una tensión o corriente continua en la salida. Punto. Monofásica, trifásica, no existe eso. Continua. Entonces, fíjense, de acá para acá, en la entrada del circuito, ¿qué parámetros van a medir? Frecuencia. Otro. RMS. RMS. ¿Qué más? La distorsión de la señal, que se llama la distorsión armónica. El factor de potencia. ¿Qué más? Esos parámetros hay que medirlos en el lado de alterna. ¿Está bien? En el lado de continua, ¿qué vamos a medir? ¿Factor de potencia? Voltaje o corriente continua. Medio, valor medio. ¿Qué más? Nos olvidamos. Acá, potencia. Hay que medir potencia. Acá, también potencia. Vamos a suponer que tenemos acá una potencia P de entrada. Esto es en alterna. Y acá tendríamos una potencia PC en continua. ¿Son iguales? Por eso dice acá, vamos a procesar energía o vamos a procesar potencia, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Acá tenemos una potencia, acá tenemos otra potencia. Vamos a procesar con este convertidor que es un rectificador. ¿Esas potencias son iguales? Idealmente debería. Si son iguales, ¿cuál es la eficiencia de este circuito? 1. Esa es su eficiencia. Es decir, toda la potencia que tenemos en la entrada va a ser transferida a la salida. No consume nada este equipo. Así vamos a hacer todos nuestros cálculos en teoría. No vamos a considerar eficiencia diferente a 1. Porque si consideramos pérdidas acá, como le digo, estamos 5 años y no salimos del curso. Los modelos de esto, considerando pérdidas de los dispositivos, ya no son de primeros, de segundo orden, sino ya son de un orden superior, quinto, cuarto, sexto, y para resolver eso es muy complicado matemáticamente, ¿no? O sea, hay algoritmos, no vamos a utilizar, nosotros hacemos eso. Entonces, aquí vamos a tener cuántos tipos de potencia en alternas. ¿Qué potencias conoces? Activa. Reactiva. Aparente. ¿Nada más? Pero- ¿Qué problema? La, ¿Qué otras potencias? ¿No conocen más? la máxima. Nada. Instantánea. La que Justo ahora se va a crear esto. ¿Quién lo crea? En la electrónica de potencia. Una cuarta potencia que llamamos la potencia de distorsión. Ahora vamos a ver cómo se genera esta potencia. O sea, ya son 4 potencias en alterna. En continua, ¿qué potencia tiene? Activa. Reactiva. No. Esas dos desaparecen. La reactiva y Si la. este ya no hay, si este ya no hay, este es igual. Ajá, es igual. Y la distorsión. Distorsión. Pero es que esta de distorsión depende de estas 3. Ajá. Entonces, si es, no habría en este lado, solamente activa. Entonces,
lo que vamos a medir es la activa. Eso es lo que vamos a procesar. ¿Ya? En el laboratorio tienen que medir estos parámetros. La alterna y la salida de otro parámetro. Y verificar si estos son iguales. ¿Van a ser iguales? En el laboratorio. Ese es el problema. No va a ser igual. Ya no va a ser, van a ver que no es igual, entonces hay pérdidas acá. Y no solo acá, sino en las líneas, en los componentes, etc. ¿Ya? Listo, entonces estudiamos ¿no? Ahora vamos a definir las potencias, pero para terminar esta parte del convertidor. ¿Cómo sería, si supongamos, el caso más sencillo, tenemos un sistema monofásico. ¿Cómo sería un rectificador monofásico al continuo? Puentes de Dios, es lo que conocen. Más sencillo que eso. Acá tenemos, mire, la alterna. Claro, un dios. Para convertir y continuar, lo más sencillo. Ese es un convertidor. Ese es un convertidor. Eso es un rectificador, ¿no? Monofásico de media onda, porque solo va a rectificar la mitad de la onda, pero está dentro de esta clasificación. ¿Convierte o no convierte la alterna en continuo? Eso es electrónica compleja. Entonces, ¿cuál es el convertidor? Sería un diodo. Ese es el rectificador. Entonces, la electrónica potencia procesa potencia utilizando ¿qué elementos? Electrónicos. ¿Cuál sería? Diodo, transistor y tiristor. No hay más. Ahora va a decir, y el IGBT y el IGCT, que es el GTO, y el otro, ¿de dónde están metidos? Son transistores. El IGBT es un transistor. No es tiristor ni diodo. Son tres nada más los elementos que van a utilizar: o diodo, o transistor, o tiristor. Si usamos un tiristor, lo hacemos controlado. Eso es, ya está, es el resultado. ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede con estos sistemas? Miren, en la entrada tenemos esto. Alterna pura, senoidal, no está distorsionada. ¿Está bien? Eso tenemos acá. Y en la salida, ¿qué obtenemos? Media hora. Ya, ese es en un periodo, ¿no? Este es un periodo. Vamos a usar, usamos siempre como eje, no el tiempo, sino omega de t, o sea, omega t, ángulo. Entonces, sería entonces el periodo 2pi. Cuando usamos omega de t como eje horizontal, el periodo siempre es 2pi. No nos interesa qué frecuencia es, ¿no? Y ese medio periodo sería pi. ¿A qué frecuencia está? Puede ser 50, 60, 80, 90, no. Acá está metido la frecuencia. El periodo siempre va a ser 2pi, medio periodo pi. Por eso usamos omega de t en lugar del tiempo. Porque si no tendríamos que definir la frecuencia y todas esas cosas. No necesitamos. Aquí, igual. Omega de t sería 2pi, sería pi, sería 0. Entonces, eso es lo que tenemos en la salida. Es continuo esto. Lo que vamos a, el rectificador lo que hace es toma la alterna, procesa la alterna y lo pasa a continua. Ahora la pregunta es continua. No es cierto. Tiene un valor medio, correcto. Entonces, ¿esto cómo lo podemos representar? En series de Fourier.
O sea, este sería el voltaje salida, ¿no? D0 va a ser igual a a un valor medio más una sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito, es matemática, ¿no? De sub n, los armónicos, de cada. ¿Qué es Fourier? Es la representación de una función periódica en suma de senos o cosenos, cualquiera de los dos. En este caso estamos usando seno. Acá pueden usar cosenos, ¿no? Sí, bueno. Entonces, esta onda lo podemos representar de esta manera. ¿Está bien? Listo. Nosotros queremos que en la salida tengamos solo continua. ¿Qué hacemos para tener solo continua? Acá está la función matemática. Hay que eliminar. ¿Qué cosa eliminamos? Esto. Si eliminamos eso, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje medio, BC. Ya tenemos continua pura. ¿Cómo eliminan esto? Aquí, como circuito. Filtro. Hay que filtrar. ¿Cuáles son los tipos de filtros que usamos, que conocemos? Con inductores y capacitores. De primer orden. Ese es el primer orden. Segundo orden. Segundo orden. Tercer orden. Cuarto orden. Quinto orden, etc. ¿Ya? Usamos estos filtros para filtrar estos armónicos y con eso ya tenemos, matemáticamente tenemos esto, ya tendríamos un rectificador puro, que solo tenemos continuo, ¿no? Hacer esto. Ese es el valor de BC. ¿Ya está? Asunto arreglado. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que estos filtros puedan anular estos armónicos? En la teoría, sí. En la teoría, en la pizarra, todo se puede hacer. En su papel también ahí funciona todo. En la práctica, nada funciona de lo que hacemos acá, menos en el cuaderno. Entonces, por más filtros de primero, de segundo, tercer, quinto orden que coloquemos a este rectificador, no vamos a obtener esto puro, ¿ya? Siempre va a tener que pasar algunos armónicos, no todos, los vamos a eliminar probablemente algunos también, pero van a pasar algunos, ¿no? A eso se llama distorsión armónica, o si no, las salidas no sería distorsión armónica porque estamos en la parte de continua, tiene otro nombre. Y eso lo vamos a ver conforme estudiemos los rectificados, pero nuestra salida sería de este tipo. No es bien. Así más o menos va a salir en la realidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos esto. Por lo tanto, hay que añadirle a nuestro rectificador uno de estos filtros. ¿Cuál le ponemos? ¿Qué diferencia entre este? Es más exacto, más... Conforme más... más componentes, más orden. Más, claro, más componentes, pero ajá. Tiene en el control, ¿cómo llaman? Controladores. Orden.
componentes de primer orden, de segundo orden, de tercer o cuarto orden, ¿no? Conforme mayor orden sea el filtro, es mejor, ¿cierto? Filtra mejor, filtra más armónicos. ¿El problema cuál es? Que es costoso. Construcción. Y estos filtros no son de electrónica, de esas que conocen de analógicas pequeños, sino estamos hablando acá de potencias de kilovatios, de megavatios. Entonces estos filtros tendrían que soportar esa cantidad de potencia. Estamos hablando de sistemas ya grandes. Entonces ya no es práctico colocar este filtro. No se usa en electrónica de potencia filtros de mayor orden que de hasta segundo. Puede ser un tercero para conexión a la red eléctrica, hasta este sistema. Pero va a depender de la potencia que estamos procesando, ¿no? Lo más usado, lo más usual es primero, segundo. Entonces acá vamos a colocar un filtro, por ejemplo, ¿no? En el laboratorio tenemos filtros. Sí. Para la potencia que vamos a procesar, sí hay filtros. Pero vamos a suponer que vamos a procesar aquí 100 kilovatios. ¿Hay filtros? No hay, ¿no es cierto? Ya, por lo tanto, colocamos más sencillo. Entonces, a este sistema le añadimos un filtro. Listo. Y acá viene la carga. Vamos a colocar así primero, ¿no? Un filtro. El primero. Ese filtro es malísimo, no va a filtrar muchos armónicos, pero algo nos va a ayudar. No, es el peor de todos, pero no va a filtrar todos. Listo. Eso sería entonces, además de los dispositivos electrónicos, ¿qué es necesario? Elementos pasivos, N y C. Entonces, eso sería la electrónica de potencia. Procesa potencia o procesa energía eléctrica con dispositivos electrónicos, como son el diodo, el transistor y el tiristor. Además de eso, necesitan usar elementos pasivos, como son el inductor y el capacitor. Van a usar resistencias, se puede usar en un convertidor de electrónica de potencia. Aquí adentro podríamos usar, no sé, para alguna cosa, digamos, cualquier cosa, pueden usar. Si vamos a poner eficiencia 1, está prohibido usar resistencia. Vamos a suponer que está ingresando una corriente eficaz, ¿no? De 100 amperios. Esos 100 amperios de alguna manera va a pasar por esa resistencia. La resistencia que sea, ¿de cuántos ohms? 2 ohms. 10 ohms, una resistencia, van a usar una resistencia de 10 ohms. ¿Qué potencia tiene que disipar esa resistencia para 100 amperios? 100 por 100 por 10. Eso no existe. Por lo tanto, resistencia está prohibido, no puede usar. El inductor consume potencia. No, potencia. En la pizarra, no. En la vida real sí, porque este inductor tiene su modelo matemático más simple, sería una inductancia y una resistencia, que es la resistencia del filamento, del hilo. ¿Ya? Entonces, pero esa resistencia es pequeña. En la teoría lo despreciamos, en la práctica no. Hay que calcular esa
Bueno, no es necesario calcular, pero sí hay pérdidas. No vamos a calcular pérdidas, muy complicado eso, pero sí va a haber pérdidas. Esos programas que les he dado de simulación hacen cálculo de pérdidas, por si acaso. Pero no es necesario hacer eso, no es necesario incluir esta resistencia. El capacitor consume potencia, consume, no estoy hablando porque este trabaja con potencia reactiva, ¿no es cierto? Y la potencia reactiva es una potencia que se consume. No. ¿Qué significa potencia reactiva? Una potencia que o sea, Es la potencia que desechable. Que se vuelve se pierde. Es potencia negativa, en otras palabras. ¿Y qué es potencia negativa? No utilizable, o sea, hay que botarlo. Está regresando al generador. Esa es potencia negativa. O sea, este inductor está funcionando como generador. Regresa la potencia a donde ha sido generada esa potencia. Esa es potencia negativa. Es una potencia que se devuelve a la red, no se utiliza, pero ¿es necesaria? Sí. ¿Sin potencia reactiva funciona el inductor? No, ¿por qué? ¿Qué hace la reactiva en un inductor? Activa el Genera campo electromagnético. Campo magnético. Ah, El campo magnético. Y almacena energía magnética en forma de campo. no, en forma de corriente. Esto es como si fuera un generador de corriente. Cuando le hacen pasar, cuando le colocamos una corriente, esa corriente queda almacenada ahí. La podemos utilizar después. Para generar esa corriente, o sea, para almacenar una corriente acá, necesitamos energía reactiva. Eso genera los campos, el campo magnético, almacena la corriente y después que haya hecho ese trabajo, regresa a la red eléctrica. Por eso no es potencia utilizada, o sea, no es potencia consumida, mejor dicho. La única potencia que se consume es esta. Pues esta potencia se va a consumir en esta resistencia, ¿correcto? Y el resto va a pasar a la carga. En un rectificador, o sea, si acá tenemos corriente continua, ¿cuáles son las cargas de corriente continua? No va a ser una resistencia, ¿no? Si no es la interna. ¿Qué tipo de cargas colocan a una? Estamos hablando de potencia, no de Dispositivos con bajo voltaje, con para alta potencia. ¿Qué cargas serían las que utilizamos en un rectificador? Motores. Sí. Es para motores de corriente continua. ¿Cuál es el modelo matemático de un motor? O sea, ¿cuál es el equivalente matemático de un motor de corriente continua? Coloquemos acá. Este es nuestro motor. ¿Cómo lo representamos matemáticamente un motor de corriente continua? un inductor Inductancia y resistencia. Resistencia. ¿Qué más? Y un Fuente. de fuerza contra el electromotriz. L, R. Ese es un motor de corriente continua. ¿Cuánto de inductancia? Según las vueltas. Yo le doy a usted un motor, ¿ya? Sin características, porque otra cosa es, hay que ir al manual, las características, ahí está el fabricante, tiene que darle el L, el R, la E, La placa. etc., ¿no? No le da, le doy un motor viejo, como lo que vamos a hacer en el laboratorio, le voy a dar un motor. ¿Cómo calcula la E? Por la resistencia, o sea, medir la resistencia, inductancia. ¿Qué tiene que ver la resistencia con la...? O sea, por la potencia, o sea, Tampoco. por los cálculos. El R, ¿cómo lo medimos?
Con un omnímetro. O mismo. Eso lo hicimos en Cobreloa. Necesitaríamos un omímetro, o sea, un equipo de bastante precisión para que nos dé un valor, bueno, Cercano. mejor es calcular. Claro, no es. Sí. No es real, digamos, en la medición que nos va a dar ella. Ya es eso, ya, la R, la E. ¿Cómo calculamos la E? La E, ¿de qué depende? Del motor. De la velocidad del motor. Cuanto mayor velocidad, Más tracción. aumenta la tensión. Menor velocidad, disminuye. Depende de la velocidad. ¿Cómo calculamos la E? Un tacómetro para ver la velocidad y después usar la fórmula. Entonces, eso tiene que hacer, vamos a hacer, mejor dicho, en el laboratorio, el cálculo de un motor de continua RLE. ¿Por qué hacemos ese cálculo? Porque esos parámetros lo van a derivar al Plex. En el Plex no van a poner un motor. Lo que van a poner en el Plex es una L, una R y una E para simularlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué valor de L, de R van a poner en el Plex? Lo que van a calcular en el laboratorio. Y los resultados de la simulación tienen que coincidir más o menos, ¿no? Porque son unos simulados, otros reales, ya les dije, con los que ustedes van a medir en el laboratorio. Eso tienen que hacerlo coincidir lo más que se pueda. Yo me acuerdo, miren, acá tenemos una potencia, vamos a poner activa, ¿no? De 10 kilovatios. Y acá tenemos la potencia de salida. Si nosotros asumimos eficiencia 1, tendríamos acá cuánto? 10 kilovatios. ¿Está bien? En el laboratorio yo he tenido informes, quisiera mostrarles, que aquí han medido más que la potencia de entrada. O sea, ¿qué significa eso? Que el convertidor ha generado potencia. Así van a ver cuando hagan sus mediciones. Resulta que esta potencia es mayor que la entrada. ¿Qué pasa? Están midiendo mal, están haciendo mal. No es que eso no puede haber. Esto es lo que este equipo debe cumplir, son las 4 leyes del no. 2, ¿no? De la termodinámica. 2. La primera, la 0 no, es, la temperatura 0, esto no está. ¿Cuál sería la primera regla de la termodinámica? La ley de la energía Nunca se crea. no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí. Perfecto. Entonces, esto se está transformando en esto. No se está creando, no estamos creando acá, ni estamos, solo estamos transformando, nada más. Pero eso en teoría, porque es igual a 1. ¿Qué dice la segunda ley? Cualquier cambio de energía tiene que mantener entropía. Correcto. Es la ley de la entropía. Que en ningún cuerpo se puede hacer un procesamiento del 100%. Siempre vamos a tener pérdidas. Eso dice la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía. Esa es la causa de la muerte. Por ejemplo, una máquina eléctrica tiene pérdidas, sí, ¿no es cierto? Cuanto mayor pérdidas tiene la máquina eléctrica, ¿qué significa? Menos eficiencia. Ajá. Se calienta más. Se calienta más, Hace más ruido. consume mucha energía. Ajá. ¿Por qué? Porque está Está usada, vieja. Muy mal calibrada, mal mantenimiento. Una nueva, la eficiencia es mayor. Conforme va usándose la máquina, la eficiencia cada vez es menor porque pérdidas mecánicas, pérdidas eléctricas son mayores cada vez más lentas, hasta que llega a su Ciclo de vida. ya cumplió su tiempo de vida, hay que desecharla. No hay forma, ya murió la máquina.
Es lo mismo que ocurre con nosotros. Somos máquinas eléctricas nosotros. Por eso envejecemos, por la segunda ley de la termodinámica. Si eso no se cumpliría, nunca envejecería. Nunca la máquina eléctrica dejaría de tener una eficiencia menor a la que se construyó, porque no hay pérdidas. Nosotros envejecemos por eso, ¿ya? Por la segunda ley. Y entonces esto, nosotros no consideramos la segunda ley de la termodinámica, pero existe, ¿no? En la práctica eso es lo que pasa. Cuando miden acá resulta que esto es mayor que esto. Y así me hacen los informes. No puede ser. Pero es que eso es lo que ha dado ingeniero. No, búsquele el error. ¿Dónde hay algo que está mal? ¿Qué eficiencia creen ustedes que tenga este biodón en la práctica con este inductor? 0.99. Para eso para medir la eficiencia, ¿qué tenemos que hacer? La carga. La potencia de salida dividida entre la potencia de entrada, esa es la eficiencia, ¿no es cierto? Ya. Vamos a calcular la eficiencia de la calcular. La eficiencia de esta máquina, de este rectificador de base de diodo, está, me parece, por el 60%. 60%, pero ¿cómo? Si solamente tenemos una resistencia que no la consideramos acá, idealmente, y este inductor tampoco, ¿dónde está la pérdida? Entonces, en todo caso. De las conexiones. Por eso se genera esta potencia, ¿no? Vamos a ver, justo con ese ejemplo, cuánta de eficiencia. El factor de potencia, ¿qué cosa es? Es el... Eso es matemáticamente, pero su concepto. No, eficiencia nada tiene que ver con el factor de potencia. Bueno, si no es el desfase. Justamente, usted me dice, es el factor de potencia, es la potencia activa sobre la potencia aparente, ¿no es cierto? Ya, ese sería, ¿no es cierto? Así se calcula. Entonces, si esa relación que nos adhiere, si este S tiene potencia reactiva, entonces el factor de potencia es bajo. Si esta potencia no tiene potencia reactiva, la eficiencia sería 1. El hecho de que acá hemos incluido un inductor requiere de potencia reactiva. ¿Ya? Por lo tanto, el factor de potencia es bajo. No solo eso, resulta que esta potencia S, como ya está incluido, eso lo vamos a definir, no sé si tenemos tiempo. ¿Qué hora está? Son las 8:24. Eso tiene que hacerme recuerdo porque yo me paso la hora de finalización. Que digo, ya faltan 5, entonces ya para acabar. ¿Hasta qué hora tenemos? Tenemos hasta las 10, no estoy equivocando. 9:40. Y estamos 8:25, queda 1 hora y 15. Más o menos 10 minutos antes para suspender todo. Esta potencia aparente, cuando existe esto, ¿cómo se va a medir de esta forma? Se va a calcular como la potencia reactiva cuadrada más la potencia reactiva cuadrada más la potencia de distorsión al cuadrado. Aparece eso. Esto no había, ¿no? Ustedes esto no lo, ahora lo vamos a ver de dónde sale. Entonces, esta potencia existe. Por lo tanto, fíjense, para que S sea igual a P, no debe haber reactiva ni debe haber de distorsión. Esta de distorsión, ¿sabe quién lo genera? Esta potencia de distorsión. Su misma palabra lo habla. Los armónicos. Estos son generados por armónicos.
¿ya? Esta potencia es de vuelta a la red, como en el caso de la reactiva. ¿Qué más o menos piensa usted? Unos dicen sí, otros no. Eso va a depender de dónde, en qué elemento esté, por qué elemento esté pasando esta potencia. Si es una potencia, perdón, si es una resistencia por la que está pasando, no va a ser de vuelta. Eso se va a consumir en calor. Se transforma, perdón. Se transforma en calor. Entonces, para que esto sea igual a esto debe ser igual a cero, esto no debe haber distorsión. Las ondas significa, distorsión, ¿qué significa? Que las ondas deben ser, si estamos hablando de alterna, puras senoidales, puras. ¿Eso existe? Ustedes miden eso, va a tener el quinto armónico, siempre presente. Entonces, no existe lo puro, por lo tanto, esto siempre va a existir. En pequeñas cantidades, pero va a existir. Y la reactiva significa que no tenemos inductores, no tenemos, no estamos alimentando el motor de continua, etcétera, etcétera. O sea, la carga puramente resistiva. En ese caso, este sería igual a P y esto sería igual a 1. Entonces, no es nunca igual a 1 porque hay de distorsión y también reactiva, ¿ya? Y para terminar este ejemplo, este L y este L están en serie. La L del motor o la L que hemos colocado como filtro están en serie. Al final esto se puede sumar, o sea, matemáticamente volamos esto, ¿no es cierto? Es lo mismo. Estamos acá y esta L vendría a ser la suma de la L que hemos colocado como filtro y la L del motor. ¿Está bien? Por lo tanto, como estas L's en un motor de continua grandes, ¿no? Motor de continua grande, son elevados, la L del motor es elevado, no necesita la inductancia necesaria. Y el mismo inductor del motor les va a servir como un filtro. Y eso es lo que van a hacer en el laboratorio. No usamos filtros. De frente a la salida le van a colocar el motor de continua, medir sus parámetros de L y R. No necesita. La misma carga sirve como filtro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Eso es entonces en sí lo que vamos a hacer en este curso, en el curso. Lo que vamos a hacer es esto. Transformación de corriente alterna en corriente continua, rectificado. Y transformación de corriente continua en corriente continua. Los convertidores de corriente continua. Eso vamos a desarrollar en el curso, en este semestre. Nada más. Estos dos conversiones. La otra, el otro curso, es este con esto. Con eso completamos todo el ciclo vicioso. ¿Cuál es el ciclo vicioso? Droga, extorsión, prostitución y poder, gobierno. Estos son los últimos casos malos, los congresistas. Corrupción, falta de corrupción. Eso hay que cerrar. Sí estamos, qué mal. Entonces, a ver, definamos las 4 potencias y ahí lo que hace, ¿no? A ver, voy a empezar a definir mejor la potencia de distorsión, porque las otras potencias me parece que capaz el tiempo no nos va a alcanzar. Las otras potencias ya los conocen mejor ustedes, la activa, la reactiva y la aparente, ya las conocen. La distorsión es la que está un poco
nublado. Eso empecemos. ¿Cómo es? ¿De dónde sale esa potencia? Y las otras potencias que ya las conocen, vamos a desarrollarlo si es que tenemos tiempo ahora, si no, lo dejamos para la próxima clase. Bien, vamos a tomar como ejemplo este. Pero carga resistiva. Este es totalmente senoidal. No tiene armónicos. ¿Está bien? Este es alcohol, este es continuo, ¿no es cierto? Pregunta, ¿vamos a tener potencia activa? Sí. ¿Vamos a tener potencia reactiva? ¿Dónde está la reactiva? No. ¿Vamos a poner potencia aparente? La aparente siempre existe. Sí. Y bueno, vamos a ver que la cuarta, este convertidor consume potencia reactiva. Vamos a demostrar. Si acá no hay potencia reactiva, entonces, ¿qué potencia es esa? Ese es el problema. ¿Ya? Hay una teoría, no está todavía definido esa cuarta potencia. Hay libros que no toman en cuenta esta cuarta potencia, pero hay libros que ya son teorías todavía que no están, o sea, como que está un poco flotando todavía esta cuarta potencia, pero tiene su origen. Vamos a ver. Vamos a encontrar el factor de potencia de este sistema. El factor de potencia es la potencia activa sobre la potencia aparente. Vamos a medir la potencia activa. En la salida, ya nosotros sabemos esto. Tenemos esto como salida. ¿Está bien? Listo. ¿Cómo calculamos la potencia activa? No, P. Aquí sería igual P. Miren el circuito. ¿Quién consume potencia activa? La resistencia. Ojo, todo es ideal, ¿eh? Cuidado. ¿Quién consume potencia activa? La resistencia. La resistencia. Entonces, ¿cómo medimos esa potencia activa? Por aquí vamos a tener una corriente. ¿Ya? Es la misma corriente que está circulando por la entrada también. Todo está en serie. Entonces, la potencia activa, ¿cómo se calcularía? Y no, media no. RMS al cuadrado por F. Esa sería la potencia activa. ¿Cómo sería? Este es el voltaje en la salida. Es el voltaje en la salida, ¿correcto? ¿Cómo es la corriente? Carga resistiva. Igual. Está idéntico, ¿no es cierto? Calculemos el valor RMS de esa corriente. ¿Qué valor sería este? ¿No es cierto? El voltaje pico dividido entre la resistencia. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la corriente RMS? Es igual la raíz cuadrada. Su definición, ¿va? Eso vamos a definir también el valor medio RMS para después. Pero a ver, calculemos esto. Quiero que vea la potencia de distorsión. ¿Cómo se genera? RMS, ¿qué sería igual? 1 sobre periodo. Vamos a poner periodo 2pi. ¿Está bien? La integral desde 0 hasta pi. No, ¿para qué 2pi? Porque es 0. De la corriente al cuadrado. La corriente instantánea al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Es la instantánea o la RMS? No, pues este es el valor RMS, la corriente instantánea al cuadrado. Sería al cuadrado
sería seno cuadrado es de 0 a pi. Ese es el valor RMS. Calcule. Esto y esto sale para afuera. Solo van a integrar de 0 a pi, seno cuadrado, y lo dividen entre 2 pi. Lo hacen tranquilamente en su casa y debe salirles. ¿Pi? 2R, ¿no? Sí, 2R. No es pi. Claro. ¿El valor RMS o el valor medio es mayor? El valor siempre es mayor el valor RMS al valor medio, siempre. ¿Cuándo son iguales? Cuando es continuo, ¿no es cierto? Ahí son iguales. Pero siempre el valor RMS es mayor. El valor medio es BM sobre pi. El valor medio de BM sobre pi sería el valor medio. Y el valor RMS es BM medios. Ya ustedes lo hacen en la casa tranquilamente, debe salir ese valor. Bien, el valor RMS. Listo, ya tenemos la potencia activa. La aparente, ¿cómo calculamos la aparente? Senoidal, corriente RMS por voltaje RMS. Y la ¿Está bien? Esa es la potencia aparente. El voltaje RMS lo tenemos. ¿Sí? ¿A qué es igual? Raíz de 2. ¿Está bien? Voltaje RMS. Corriente RMS es la misma, porque es la misma que hemos encontrado. Está en serie todo. Reemplacen valor. Potencia activa. Vamos a reemplazar primero de esta manera. IRMS al cuadrado por R dividido entre DRMS por IRMS. ¿A qué sería igual esto? Se va. Nos quedaría IRMS por R dividido entre DRMS. Ahora reemplacemos valores. IRMS es igual a BM sobre 2R multiplicado por R dividido entre BRMS, que es BM sobre raíz de 2. Se va y quedaría raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto es raíz de 2 sobre 2? 0.707. Se equivale en porcentaje a un factor de potencia de 70.7%. Siempre el factor de potencia se da en porcentaje. Entonces, tenemos un factor de potencia de 70.7%. ¿Correcto? Listo. Si no hay, otra vez, repetimos. La potencia aparente es la raíz cuadrada de la potencia activa cuadrado más la potencia reactiva cuadrado más la potencia. Así nomás. Así nomás. No hay reactiva. No hay reactiva. No hay reactiva. Por lo tanto, la potencia aparente debería ser igual a la potencia activa. Si es igual, el factor de potencia debería haber salido 1. ¿Qué significa factor de potencia 1? Que la potencia activa íntegramente es consumida en la carga. No hay reactiva, toda la potencia activa pasa para la carga, sin reactiva. Y eso es lo que se da acá, porque si no hay reactiva, toda la potencia activa de acá que se genera acá,
debería haber pasado a la carga, pero nos ha salido un factor de potencia de 70.7. Entonces, ¿hay reactiva? Sí hay reactiva. ¿Y qué reactiva? Porque esta Q no. ¿Y para qué no necesitamos esa reactiva Q? Porque esa es la que funciona con los inductores y los capacitores. Entonces se ha generado una potencia reactiva que no es la Q. A eso se le llama la potencia de distorsión. O sea, esa es la que está generando una pérdida del factor de potencia de aproximadamente 30%. Por lo tanto, la potencia de distorsión, ¿en qué se mide? ¿Qué unidades? Vale. Voltaje a volt-ampere reactivo. También es reactiva. Pero, ojo, no se está devolviendo a la red, cuidado. Es una reactiva, por eso le digo, esto es una teoría. Pero ¿cómo explica usted ese factor de potencia bajo si no tenemos un elemento inductivo? Es una teoría que dice que eso se debe a la distorsión. Hemos visto cómo esta forma de onda está totalmente distorsionada, no es continua. En todo caso, es la corriente, está distorsionada en la entrada, no es alterna. Por lo tanto, esa distorsión genera esta potencia de distorsión. ¿Ya? ¿Cómo la podemos calcular? Despejando. Claro, ¿tienen esto? Sí. Voltaje RMS por IRMS. ¿Tienen esto? Sí. La RMS al cuadrado por la resistencia. Despeja. Y la unidad es volt-ampere reactivos. Y lo otro sería volt-ampere reactivos inductivos, de volt-ampere reactivos capacitivos, o sea, en adelanto o en retraso. Así podemos diferenciar. ¿A qué se debe esta potencia de distorsión? A los armónicos presentes en el sistema. ¿Dónde se está yendo esa potencia? Porque según la ley del señor de la termodinámica, no se crea ni se destruye. ¿Se va en calor? Parte se va en calor. ¿Dónde? Al ser el elemento resistivo. Si ese elemento fuera un motor de continua, tendríamos pérdidas del motor, mayores pérdidas, debido a los armónicos. Entonces los armónicos son perjudiciales, hay que volarlos, no nos sirven. Es una potencia que no se utiliza, no es útil, se está yendo en calor y también en un motor, por ejemplo, de alterna, los armónicos tienen secuencia, unos giran en el mismo sentido de giro del motor y otros armónicos giran en sentido contrario de los armónicos del motor, del giro del motor. ¿Qué sucede? Los que giran en el mismo sentido, ¿qué le producen al motor? Mayor velocidad. Y los que están girando en sentido contrario, lo están frenando, malogrando su motor. Están malogrando su motor. O sea, si ustedes esto le meten al continuo, están malogrando su motor de continuo. O sea, malograr significa que el tiempo de vida útil del motor lo van a tirar al suelo. Se acorta. Ya no va a vivir usted 80 años. 50. Eso es malograr el motor. Llega fines de semana, salchipapa encima, gaseosa, ceviche, o el adobo. Ya lo dejé. Ese es malograr el motor. Eso es lo que están metiendo armónicos a su sistema. Su tiempo de vida, señora, a los 33 años lo van a colgar. Agua.
¿Qué porcentaje del cuerpo humano 70. está conformado de agua? 70. ¿70? Exactamente 76. 76%, ¿ah? Pura agua somos nosotros. Ustedes no tienen mucho problema porque van renovando. Cuando hacen deporte, por su juventud, todo eso, sudan, toman, van renovando el agua. Los viejos, como yo, estamos fregados. La vida es sedentaria, ya no hacemos deporte. ¿Qué sucede? No hay renovación. Si no tomamos líquido, yo he ido 3 días en el hospital con suero porque deshidratación. ¿Qué es lo que produce la deshidratación? Muerte celular, paro cardíaco. Paro cardíaco. O sea, el peligro se ha podido un palato por falta de agua, no, también hace falta. De vez en cuando, no hace más. Listo, creo que nos quedamos por ahí. Ya saben que si se... con este una representación vectorial, antes de terminar la representación vectorial de las potencias. Potencia activa. Si lo representamos, ¿no? La reactiva, Arriba, abajo. perpendicular a la activa. Ese está adelantado. pero vamos a hacerlo tridimensional, el sistema tridimensional. Entonces la reactiva. No, está bien, reactiva. La aparente sería eso, ¿correcto? Si el P cuadrado de Pitágoras, sale la aparente. Pero como ya tenemos una cuarta potencia, ¿dónde está esa potencia? La suma de las tres. ¿Así? Que es, claro, que es también barra, o sea, son reactivos, son bola media reactivos. Por lo tanto, está perpendicular a P, Ajá. perpendicular a Q, entonces está ya para E. Esa es la ley. O sea, hacia la pizarra. La suma de las tres sería la pared. Entonces acá haríamos los Ah, y esa es la pared. más o menos, ¿no? Esta sería la... Ese. Esas serían las cuatro potencias. No hay D, porque los sistemas son puramente ceroidales. Entonces tendríamos PQ, la S, que es la que hemos siempre venido a estudiar. En electrónica de potencia aparece D. Esto es irremediable en electrónica de potencia, porque han visto la forma de la distorsión. Por lo tanto, la S se transforma en S. Este es factor de potencia. Coseno, ¿no es cierto? Dice para cuando no hay D. Cuando hay D, se transforma, ya no es el coseno de ningún ángulo, sino hay que encontrarlo utilizando el concepto general de factor de potencia. Factor de potencia, potencia activa sobre potencia aparente. Eso es, no es que hayamos cambiado los sistemas simultáneos. Eso es siempre y van a morir ustedes con eso. Aún nos queda. Pregunta, entonces, estoy en potencia. Vayan a leer ahí en los libros de, no sé qué libro, me olvidaba de la inteligencia artificial. ¿Usan ustedes? A ver. Cuando estoy triste, Se dice mayormente para el examen. Está permitido el uso, está bien, pero el usarlo bien, no usarlo. Como le digo, justamente quería ponerles el ejemplo del simulador.
El simulador sirve para verificar que resulta esto, ¿no? Que estamos haciendo. Por ejemplo, miren, acá nosotros hemos sacado teóricamente ese 70%. Vayan y armen su circuito en el simulador, miren el factor de potencia y les debe salir 70.6999999 o puede salirse 70.6. Con eso está verificado que la teoría es correcta que hemos aplicado. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. No van a hacer al revés. Ustedes formulen su problema a la inteligencia artificial para que les ayude. No le van a decir, solucióneme esto, porque les va a dar soluciones tan de otro nivel que no van a entender. Y lo único que hacen ustedes, control C, control V, lo copian y resulta que, claro, me doy cuenta yo en el trabajo que presentan y voy a tener que llamar para que porque ni yo entiendo tampoco. Pero pueden usar todo esto. Pregúntenle sobre la potencia de distorsión. ¿Qué cosa es? Ahí les va a salir qué teorías hay, porque les parece que hay dos tipos de teorías sobre esa potencia. Pregúntenle cómo calculan. Sí. ¿Y qué se transforma esa potencia? Esas cosas, con conocimiento. No al revés, que es que sale el concepto de potencia de distorsión y no sabe qué cosa es establecida. Ustedes manejen, no que a ustedes los manejen. Para el trabajo, para todo eso utilicen hasta para el examen. Se supone que el examen está en base a lo que sacar. Si me ponen una fórmula que no conozco, solo la inteligencia artificial no conoce, te va a tener que explicar. No, ni siquiera explicar, porque va a parecer, porque está de acuerdo a la teoría que estamos haciendo. Entonces tengan cuidado. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta, chicos? Sobre el